Bueno, muchas gracias a las personas. Bueno, mi nombre es Carlos Aguad, trabajo en el Hospital Santa Clara, soy internista, neumólogo. Tengo como Santa Clara el antituberculoso de Bogotá. En Bogotá hubo dos antituberculosos, el público que es Santa Clara y el privado San Carlos. Ambos alrededor de los años 75 hicieron el tránsito a hospitales generales. Entonces, pues agradezco la invitación. Ya me presenté, doctor Otto. Qué vergüenza, pero usted es de director de orquesta. No, perfectamente. Para darle curso al asunto. Me preguntaron aquí que qué hay de nuevo. Ustedes, dedicados al tema del VIH, son expertos en la novedad. Porque durante 30 años de una carrera vertiginosa contra la muerte, pues han hecho maravillas en el mundo del VIH y del SIDA. Y ahí, pues se ha aprendido demasiado de medicina básica, biología, genética, inmunología. Entonces trataré de colincharme ahí en el tema de tuberculosis. Hermanadas las enfermedades, hermanadas. Algún día le ponen dúo maldito, otro día le pusieron pareja diabólica. Lo verdaderamente cierto es que tenemos epidemia, altas mortalidades, descubrimiento de la evolución tanto de la parte etiológica, la parte terapéutica, compartir resistencia, compartir pues en cada ámbito. Celebrar un día mundial. Poblaciones especiales, algunas se pueden mezclar. Aquí está, personas viviendo con VIH en tuberculosis. Realmente el VIH vino a evidenciar que más allá de ciertas circunstancias sociales, demográficas, ambientales, para que a uno le dé tuberculosis se requiere una incompetencia inmunológica, y eso es gracias al VIH. Otras muy conocidas en tuberculosis, esta es importantísima, las poblaciones que tienen incidencia de más de 100 casos por 100.000 habitantes, y la población que ustedes tienen allí, muy conocida. Tenemos cosas muchas en común, los habitantes de calle, la población privada de la libertad, en fin, se comparte. Premio Nobel de Medicina, con una diferencia muy poca realmente frente al tema de descubrir la causa y reflejarse eso en un merecimiento público. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos una sindemia. La convergencia de enfermedades que actúan sinérgicamente y aumentan la carga de la enfermedad. Millones de personas afectadas, millones de vidas perdidas, y se comparte ese factor patogénico. Bien, ¿qué hay de nuevo? Desde el 2015, me voy a referir mucho al documento de la Organización Mundial de la Salud que se publica en los octubres sobre la situación de tuberculosis en el mundo. Es este documento. Este es el del 2017, este es el del 2016. De pronto una lucecita, no sé si se puede apagar aquí. La OMS clasificaba los países de alta carga de tuberculosis, países de alta carga de VIH y países de alta carga de tuberculosis multiresistente. A partir del 2015 y con una vigencia de unos años hasta el 2020, los clasifica así. Aquí hay unos círculos que no se ven. Entonces, 30 países con alta carga de tuberculosis, 30 países con alta carga de VIH y tuberculosis, y 30 países con alta carga de tuberculosis multiresistente. Digamos que este es el grupo de los de TB, 30, este es el grupo de los de TB-VIH, y este es el grupo de los de TB y multiresistencia.
de Sudamérica, pues Brasil está en el grupo de TB y TB-VIH, y Perú está en el grupo de multiresistencia. Países que no están aquí que podrían tener alguna importancia para nosotros, para América, es Haití, pero porque no clasifica de cierta manera por el número absoluto de casos o por la incidencia. De todas formas, ese es el mensaje. Y aquí se explica la situación de cómo se clasificaron esos países. Bien. Las estrategias de control de tuberculosis en el mundo entero han tenido un cambio con el tiempo y ya finalizó la llamada estrategia Alto a la Tuberculosis, o la que se denominaba Stop TB, que tuvo una vigencia del 2006 al 2015. Anteriormente era la conocida estrategia DOTS, esto fue involucrado aquí en esta estrategia, y a partir del 2016 la estrategia a nivel mundial se denomina Fin de la Tuberculosis. Tiene unas orígenes en la Organización Mundial de la Salud. 2013 se vino trabajando, en algunos sitios la denominan post-2015. ¿Y qué busca? Pues me parece que así me pueden oír bien, ¿no? ¿Cierto? Sí, yo hablo duro. No, no hay problema. ¿Para la grabación no sirve? Sí. Aquí tengo. ¿Qué busca? Tiene unas metas, tiene una visión, que es un mundo libre de tuberculosis, tiene una meta, que es acabar con la epidemia mundial de la tuberculosis, y tiene unos indicadores. Esos indicadores básicamente están referidos a tres cosas: incidencia, mortalidad y costo. La idea es que los pacientes con tuberculosis o con cualquiera de estas patologías no tengan gastos onerosos y que sean, digamos, críticos para la economía familiar. Este es el tercer punto. Pero el segundo punto y el primer punto es la incidencia y la mortalidad. Y básicamente busca, en relación con lo que se tiene antes, disminuir las cifras para llegar al 2035 a disminuir un 95% las muertes y en un 90 y 95% la incidencia. Además, realmente son metas muy ambiciosas. Aquí está, reducir la mortalidad en comparación con el 2015, un 75% para el 2025 y para el 2035, 95%. Para eso se necesita que la tendencia que tiene de disminución del porcentaje disminuya y se haga más pendiente, por así decirlo. Para lograr esa meta se necesita que la tendencia que tiene la incidencia y la mortalidad disminuya. Esa tendencia anual, digamos que es 2% en ciertas circunstancias, debería pasar al 10% o al 17% para el mundo. Pero ¿eso qué requiere? Pues requiere innovación y trabajo. Y eso es lo que la Organización Mundial de la Salud pretende con tres pilares. Esa es la estrategia. Pilar 1, esto está al orden del día: prevención integrada, atención y prevención integrada centrada en el paciente, con toda esta, digamos, batería, sí. Ampliación de los programas contra la tuberculosis, detección temprana, detectar los casos de tuberculosis multiresistente, nuevas pruebas diagnósticas, tamizaje sistemático en determinados grupos de riesgo, tratar todas las formas sensibles a los medicamentos, tratar todos los casos resistentes y fortalecer la actividad de los programas. Ese es pilar 1. Abordar el problema de la TB infantil, la salud materno-infantil, todo esto, todo lo que tiene que ver con ampliar la colaboración en los programas contra VIH, integrar los servicios, atención de TB y VIH, tratar otras patologías, en fin, y lo que tiene que ver con vacunas y el tratamiento de la infección latente. De manera que ese es el punto número 1. Y están algunos indicadores.
hay una serie de indicadores. En las actividades colaborativas de TB-IVH está desglosado los indicadores que son. El pilar 2 de la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con estos aspectos, determinantes sociales de la TB, ¿no? Esa frase de que la TB, más que una enfermedad médica con aspectos sociales, es una enfermedad social con aspectos médicos, el enfoque multidisciplinario, multisectorial, planes estratégicos, movilización de recursos, implicar a la comunidad y la sociedad civil, ampliar enfoques públicos, privados, las alianzas, avanzar hacia la cobertura sanitaria internacional. En el pilar 2. Notificación obligatoria de los casos. Recuerden, por ejemplo, que la notificación obligatoria en Colombia de casos de tuberculosis, además de la TB pulmonar, la extrapulmonar, la meningia, está la mortalidad, está la de los trabajadores de la salud, tan importante. Reglamentar la producción, calidad y uso de medios de diagnósticos y medicamentos antituberculosos, aplicar las estrategias del control de la infección, la carga económica, cobertura de la protección social, lucha contra la pobreza. O sea, es un trabajo más que del sector salud, pues un trabajo intersectorial. Y el pilar 3, que es el que a veces nos interesa mucho, es investigaciones para eliminar TB. ¿Investigaciones en qué? Medicamentos, métodos diagnósticos y vacunación. Desarrollo de una prueba diagnóstica rápida en el lugar de la consulta. ¿Sí? Un ideal, pues lógico para cualquier sistema sanitario. En lugar de la consulta, independientemente de los recursos que se tengan. Desarrollar nuevos fármacos, regímenes, o sea, no es un medicamento, es el esquema. Ustedes saben que la quimioterapia en tuberculosis, así como probablemente en VIH, es sumar medicamentos que atacan diferentes poblaciones y en diferentes estadios de la biología del bacilo. Investigación para infección latente. De cierta manera hay una idea en el mundo de la tuberculosis, y es que si persiste la infección latente tuberculosa en el ser humano, ese bacilo eventual, cuando se despierte, pues digamos que no va a ser la presa fácil de un esquema de tratamiento. O sea, ¿qué medicamentos hay para tratar infecciones latentes tuberculosas? ¿Dónde están esas infecciones? Vacuna eficaz, ustedes han oído, han leído, las dificultades, investigaciones aplicadas, en fin, todo lo que tiene que ver con innovación. El documento de la Organización Mundial de la Salud, que se publicó hace un mes, actualiza cierta información. Es un documento robusto, tiene mucha información, análisis, es un equipo completo de personas dedicadas a esto. Se publica hace unos 15 años y cada día es más pesado, más robusto. Entonces miremos los datos que he extraído de carga de la enfermedad para 2016, porque el documento se publica con los datos del año pasado. Tuberculosis, novena causa de muerte en el mundo, causa principal por un solo agente infeccioso. Se estima 1.3 millones de muertes por TB entre los VIH negativos y 374.000 entre VIH positivos. Se estimaron 10 millones de casos, algunos datos, 90% en adultos, 65% hombres, 10% VIH, la mitad en Asia Sudoriental, 25% África, 17% en el Pacífico Occidental, y 5 países en el mundo tienen la mayor carga de enfermedad, 56%, India, Indonesia, China, Filipinas y Pakistán. Tasas de mortalidad y incidencia han caído 3 y 2%, han venido bajando. Hay una considerable variación en el porcentaje de mortalidad, pero en algunos, digamos, se decía que el 10% de los pacientes con tuberculosis podía fallecer, pero aquí hay una considerable variación, de menos del 5% en unos países a más del 20% en otros, lo que pues, lógicamente refiere que más allá de la propia relación biológica es desigualdad en acceso y diagnóstico a tratamiento. Los tratamientos 2000-2016, y no por nuevos medicamentos, sino probablemente por la supervisión de la administración, han evitado
44 millones de muertes en VIH negativos y 9 millones en los VIH positivos. Casos de tuberculosis multiresistente, 600.000, 500.000 que son MDR y 110.000 casos resistentes a rifampicina. 6% de estos tienen ya la XDR o la extrema resistencia. Lo que hemos mencionado se refiere bastante a estimación. Una cosa diferente, la notificación. La brecha entre estimados y notificados es alta. De los 10 y pico estimados se notificaron 6.6. Atención a estos datos. 3,4 millones de los diagnosticados fueron bacteriológicamente diagnosticados. O sea que hay un gran porcentaje de pacientes que no se diagnostican bacteriológicamente, se diagnostican clínicamente. Al 41% de estos, o sea, menos de la mitad, se les reconoció la prueba de resistencia a rifampicina. O sea, de cierta manera, el tratamiento empírico, sin saber si son o no resistentes a rifampicina. Se notificaron de los 600.000 casos estimados de multiresistencia, 150.000. Y se trataron 130.000, o sea, la brecha es amplia. 57% de los casos de TB notificados tuvieron documentada la prueba de VIH. Esto está aumentando notablemente en África. En algunos países no, pero en África, digamos, 4 de cada 5 pacientes con TB tiene el VIH conocido. Y de estos casos notificados de VIH, el 85% iniciaron tratamiento antirretroviral, o sea que es un logro considerable. Persisten grandes brechas con la estimación. 4 millones en la incidencia, 78% en la resistencia y solo el 50% de la estimación de personas VIH. O sea, hay una gran brecha. Digamos que si uno entra como a analizar la cosa, la brecha ha venido disminuyéndose y no tanto porque se notifiquen más, aunque se notifican un poquito más, sino porque se estiman un poco menos. De tal forma que pues, la OMS tiene sus expertos en, inclusive en el documento se dice cómo se hacen las estimaciones. Resultados de tratamiento, muy importante, o sea, buscamos tuberculosis, la pregunta es si los curamos, ¿no es cierto? Entonces, resultados del tratamiento, tasas de éxito. Éxito es curados más quienes terminaron tratamiento. 83% para TB, 78% para los TB asociados a VIH, 54% para los resistentes y bueno, esta población que es menor y obviamente que tiene mucha resistencia, mucho menor. Al menos 35 países en África y Asia han introducido un régimen más corto para el tratamiento de la tuberculosis multiresistente. No sé si han oído hablar del esquema de Bangladesh. Normalmente el tratamiento de la tuberculosis multiresistente, 18 o 24 meses, y hay un nuevo esquema que se utiliza hace como un año, tenía ese nombre, esquema de Bangladesh, pero ya hay muchos países que lo están utilizando, 9 meses, 7 medicamentos, primera fase, 5 medicamentos, segunda fase, y lo han empezado a utilizar en un grupo de población especial. Creo que no se van a ver las imágenes, pero bueno. Este es número absoluto de casos. India tiene el 35% de los casos de tuberculosis en el mundo. Esta es la estimada incidencia 2016. Colombia está en este blanquito. Estos grupos han cambiado. Cuando uno mira los libros cada año, cambian a veces como los rangos, ¿no es cierto? Nosotros estamos en este, 25 a 99. Antes se abría 25-50, 50-100. El caso es que aquí está ubicada la zona, digamos, de mayor incidencia de tuberculosis en el mundo. Más de 300 casos por 100.000 habitantes. Recuerden que más de 100 casos por 100.000 habitantes es un problema delicado. Colombia tiene más o menos 26. Estamos hablando de lo notificado. Este es el panorama. Digamos que aquí en América, pues los temas difíciles, Perú, Bolivia, Haití y de pronto aquí algún país Guyana. Algo importante es esos tuberculosos, ¿cómo fueron diagnosticados? Esto es
notificado, ¿no? Notificado. Total notificado 6.600.000. 6.300.000 son nuevos o recaídas. Recuerden la categorización cuando ingresa el paciente al programa: nuevo, recaída, abandono, fracaso, etc. Pulmonares 5.400.000. Y mire, bacteriológicamente confirmado 57%. 15% extrapulmonares. Este es los pacientes VIH y estos son los tuberculosos resistentes. De manera que no todas las áreas en el mundo tienen un alto porcentaje de diagnóstico bacteriológico. Con el GeneXpert eso queda incluido como en diagnóstico bacteriológico. Hay áreas que tienen más, 77% en América inclusive, y hay áreas que tienen menos, por ejemplo aquí 53%, el Pacífico 38%. ¿Qué quiere decir eso? Que se diagnostican muchos clínicamente. Clínicamente pues es la suma de hablarle, de examinar la radiografía y de pedirle algunos exámenes de los líquidos. Porcentaje de casos de tuberculosis con VIH documentado. O sea, se hizo la prueba. Fíjese cómo viene avanzando. Los que tienen más son más del 75% de los casos. Entonces fíjese que, por ejemplo, nosotros no estamos tan mal. Pues obviamente aquí en África, aquí en Rusia, en Estados Unidos, pero hay unas áreas que están menos sombreadas, pero de todas formas la penetración del tamizaje del VIH en los pacientes con tuberculosis va, digamos, por buen camino, debería ser el 100%. Esta es la prevalencia, esto es prevalencia estimada en nuevos casos de tuberculosis. Entonces, áreas críticas, donde el 50% de los casos de tuberculosis tienen VIH, ¿sí? Estos países, ¿no? Suráfrica, Botsuana, este es Zimbabue, este es el presidente de 93 que no quería renunciar, aquí está. Lo renunció la esposa. Y no le dio. Bueno, y este que es Zambia, bueno, en fin, mire, aquí caliente, ¿no? Guyana y Surinam probablemente, algunos países africanos. ¿Cómo estamos aquí en Colombia? Estamos aquí, 10 a 19% como porcentaje estimado de prevalencia de VIH en los casos nuevos de tuberculosis. Colombia está informando 15%, más o menos, 10-15%. Confirmación bacteriológica de tuberculosis, ¿no? Más del 80%, fíjense que es como bastante irregular, ¿no? Por ejemplo, miren aquí Francia y comparen con Alemania, o comparen aquí este país con este, pues este es Argelia y este es Libia. Fíjense que en zonas muy cercanas hay como mucha irregularidad, probablemente hablando de diferentes tipos de práctica frente al diagnóstico de la tuberculosis, probablemente. Uno donde sea muy clínica, donde es muy radiológico, de pronto una vaciloscopia. Uno se aterra hoy de leer casos de tuberculosis diagnosticados, vaciloscopia negativo, cultivo negativo. O sea, ¿sí? ¿Cómo se pudo saber que era tuberculosis? Porque fue una prueba terapéutica, de manera que un método pues no del todo sano, diría yo. Mortalidad en tuberculosis. Entonces, mire, pues obviamente pegado al problema del VIH. Aquí está, de 1 a 4.9, mortalidad de tuberculosis. Unos sitios donde... Estos son zonas de TB muy altas, todos estos países. Esto es zona de TB VIH, esto es zona de TB y multiresistencia. Y quién sabe, aquí en Groenlandia, ¿qué pasó? Debió haber un tuberculoso en 2 personas. Bueno, muy bien. Las muertes en los COVES, ¿no? En los COVES se hace el análisis de la mortalidad, entonces llega uno al punto crítico, ¿no? ¿De qué se murió el paciente que tenía 50 millones de bacilos y no tenía CD4, ¿no? No, pues de tuberculosis, porque si no le hubiera dado tuberculosis, no de SIDA, porque si no le hubiera dado SIDA, no le hubiera tenido tuberculosis. Para efectos de estas estadísticas, las muertes por TB entre personas VIH positivas se clasifican como muertes por VIH.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto es estimado, número de muertes. Entonces, fíjense en la incidencia, 10 millones. Esta es la notificación de nuevos casos y recaídas, y estos son los casos positivos. Esto es la incidencia, fíjense cómo va. Y la idea es que como que trata de bajar un poco, ¿no? Trata de bajar un poco. Y esto es muertes. Muerte de tuberculosis con una pendiente, digamos, que viene descendiendo, y aquí también empieza a descender. Estos son 15 años acá, ¿no? 15 años. O sea, parece que hay una tendencia hacia la disminución de la mortalidad. 2000, este es el informe de 2015 con datos de 2014. Causas de muerte. Mejor dicho, aquí es donde uno se mira al espejo, ¿no? La enfermedad coronaria, miren, este corte aquí es como de 7 millones, ¿no? Stroke, infecciones respiratorias, EPOC. Y mire, la tuberculosis estaba de quinta y el VIH está de novena. Este es tuberculosis muertos con VIH y VIH que tenían tuberculosis. Bueno, en fin. ¿Qué pasa en 2017? El informe, 2 años después. Desapareció el VIH. Y la tuberculosis, que estaba de quinta, bajó aquí al noveno lugar, y este porcentaje con VIH. Y miren qué se nos metió. Alzheimer, diabetes. Crónicas no transmisibles. Recuerden que se habla de la primera epidemia, la tuberculosis, la segunda epidemia TB, VIH, la tercera TB multiresistente y la cuarta TB diabetes. Eso está la diabetes aquí. Mira, aquí está la enfermedad. Decíamos 7 millones, mire, 9 millones, ¿no? Lo cual quiere decir que los avances han sido sustantivos porque han incidido tremendamente en la mortalidad, y ustedes que manejan los programas de VIH pues son testigos reales. Nuevos casos con tuberculosis multiresistente. Recuerden la multiresistencia, que es la resistencia simultánea a isoniazida y rifampicina, y la X o extrema resistencia, que tiene isoniazida y rifampicina y además una quinolona y una aminoglicosio. Hoy se le da mucha importancia por el tema del GeneXpert. El GeneXpert nos detecta resistencia a rifampicina y si es un M-tuberculosis. Entonces han aparecido muchos casos. Se decía anteriormente que si tenía resistencia a rifampicina, probablemente era un marcador de resistencia múltiple o de multidrogoresistencia. Entonces ya se notifica la resistencia a rifampicina, y aquí están las cifras. Esto es más del 70%. Suráfrica. Esto es Mozambique, los países de la ex Unión Soviética. Fíjense lo interesante de los campeonatos mundiales de fútbol, ¿no? ¿Dónde estuvieron? Y ahora... y están promocionando que uno vaya. Bueno. O sea, el negocio para el mundial es vender tapabocas y otras licencias. Eso es una buena cosa. Por ahí deben estar ya tomando nota, doctor Otto. Bueno, muy bien. Una cosa muy importante que me sirve esta transparencia es que no todos los países del mundo que diagnostican tuberculosis tienen diagnóstico de qué es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? O sea, trataron una bacilo ácido alcohol resistente, una baciloscopia positiva. Asume uno que si se mejoró, muy probablemente sea un M-tuberculosis. De tal forma que lo que debe aspirar el país es que todos los pacientes que se diagnostican con tuberculosis tengan cultivo positivo y a ese cultivo tengan pruebas de sensibilidad. Por eso aquí aparece que todos los tuberculosos en Estados Unidos a los que se hace cultivo tienen su conocimiento de si es resistente o sensible a rifampicina. Los americanos de este país tienen genotipificado casi el 95% de los tuberculosos. Tienen 9.000 tuberculosos, pero tienen 3 por 100.000 casos. O sea, ellos están en lo que se llama la erradicación de la tuberculosis.
Pruebas de susceptibilidad para medicamentos de segunda línea. ¿Cuándo se hacen? Cuando sale un paciente con fracaso o se requiere conocer por qué es resistente a isoniazid y rifampicina. Más del 75%, porcentaje de evaluados para segunda línea, mire, donde hay más platica, ¿no es cierto? Bueno, Perú, por el problema tan grave de Perú, no estamos bien aquí, no estamos bien. Algo nos pasa. Nosotros tenemos un registro, Colombia tiene un registro del número de tuberculosos multiresistentes. Deberíamos tener por ahí unos 300 a 400 al año y se registran por ahí unos 150, 180, más o menos. Este no se ve. Bueno, pero lo que dice dónde están los multiresistentes. Pues obviamente países que tengan muchas personas y que tengan una incidencia alta. Bueno, en fin. Esta epidemiología es interesante porque son 14 años acá o 12 años acá y 16 años acá. Y esto es casos notificados, estimados notificados. Entonces, esto es tuberculosis con VIH, esto es los que se notifican, y estos son los que se notifican, y estos son los que están en tratamiento. De manera que, aunque la brecha aquí, aunque trata de disminuir aquí, quiere decir que los que se están notificando se están tratando, pero hay una brecha con los estimados notable. Y este es muy interesante porque aquí estábamos en mortalidad. Muerte por VIH, tuberculosis VIH negativos, muertes por VIH, y esto es en personas VIH positivos. ¿Sí está bien? Entonces fíjense cómo se cruzó aquí la cifra de muertes por VIH. O sea, si algo ha sido notable, porque estas se mantienen ahí como una calma chicha, es esta pendiente tan notable que creo que tiene como la misma pendiente aquí, pero hacia abajo. De manera que si esta tendencia sigue, la muerte por VIH va a ser una cosa extraña en unos años, si no la es ya, no sé. 27. Y esto es lo que a los programas de tuberculosis le jalan las orejas a los países, y es si están curando los tuberculosos. Esta es la cifra de los 30 países más importantes en carga de tuberculosis, pero nos interesa es que el porcentaje de curación es alta, o éxito más bien, éxito. Éxito es curados más tratamiento terminado. ¿Cómo va aquí? Esto es VIH, ¿no? Tienen tasas muy altas también. Esto es tuberculosis sola, nuevos y casos de recaídas, y este es de HIV. Un poquito menos, ¿no? Se aspira que el 85% mínimo o el 90% mínimo de los casos de tuberculosis se curen. Fíjense, aquí en VIH está abajo, ¿no? Pero ha venido subiendo de 68 en el 2012 a 78 en el 2015. Documentos sobre tuberculosis multiresistente hay bastantes, los produce la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que hay una actualización del 2016, guías para el manejo de la infección latente de la OMS, hay uno de 2015. Buscando el otro día alguna cosa, esto salió en CNN, las 10 enfermedades que se consideraban olvidadas, inexistentes, y pusieron de novena a la tuberculosis, ¿no? Con 6 millones de casos, ¿no? No parece razonable que ante 6 millones de casos en el mundo de enfermos, como que la gente siga pensando que es una enfermedad olvidada. No es razonable, hay algo que no funciona bien ahí. Voy a pasar esto, porque, este es interesante ¿Qué pasa si a un tuberculoso baciloscopia positiva no se le da tratamiento? VIH negativo, pues se muere, 70% de probabilidades. No todos los tuberculosos se mueren, eso es importante saberlo, ¿no?
Y de hecho, pues hay muchos tuberculosos famosos que sufrieron de tuberculosis, pero no recibieron ninguna pastilla de rifampicina. ¿Sí? ¿Qué pasa si es baciloscopia negativo? Se muere 1 de cada 5. Pero ¿qué pasa si es VIH positivo? Este aumenta un poquito. ¿Sí? Aumenta de 70% a 83%. Pero este aumenta mucho, del 20 al 74%, baciloscopia negativa. Entonces, pues, digamos, hay que hacer todos los esfuerzos para encontrarle la tuberculosis al paciente. Tuberculosis y VIH, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. A medida que los CD4 bajan, el caso se vuelve como más raro, más complicado, más difícil, más diseminado, más extraño. Aquí son pulmonares, aquí empiezan los ganglios, aquí empiezan las meningias, las cerebrales, las diseminadas y el compromiso óseo, ¿no? Yo recibo interconsultas y la semana pasada o esta semana recibí una interconsulta. Ganglios linfáticos, linfoma, ¿no? Entonces yo llego y digo ganglios linfáticos, tuberculosis, ¿no? Entonces lo curioso es que a veces sale linfoma, la mayoría de las veces sale tuberculosis y muy ocasionalmente sale tuberculosis y linfoma. Entonces hay que buscarle, hay que buscarle. Bueno, y siempre tener en mente que el paciente tiene un compromiso pulmonar, o lo tiene extrapulmonar o lo tiene en muchas partes. Es que es increíble lo que uno ve. Lo que uno ve de tuberculosis en pacientes VIH es increíble. Cerebro, o sea, cerebro, vasculitis, masa, o sea, tuberculomas y meningitis. Hueso, ganglios, articulaciones, peritoneo, pleura, pericardio. Bien. Apareció el GeneXpert como traído de, no sé, como del cielo, ¿no? Nos demorábamos, la medicina, todos, nos demorábamos en saber qué era tuberculosis mucho tiempo, 15 días a lo sumo, si tuviéramos un medio de cultivo. Pero apareció esto, 2 horas. 2 horas, SM tuberculosis y resistente a rifampicina. Una maravilla. Se diseminó guías en todo el mundo, OPS, OMS, documentos. Y se empiezan a involucrar en los algoritmos de diagnóstico, ¿no? Entonces se dice hoy, por expertos en tuberculosis, la baciloscopia para ser positiva necesita de 5 a 10.000 bacilos por milímetro cúbico. Un GeneXpert necesita muy poquito. El GeneXpert no es el bacilo, el GeneXpert no es el cultivo, es un fragmento genético. Entonces la pregunta es si el paciente tiene la enfermedad o si, digamos, corresponde de pronto a otra evolución de, ¿sí? Entonces no sirve para seguimiento, sirve para diagnóstico, pero es un avance sustantivo y se involucra. Entonces decía que algunos expertos en tuberculosis dicen, no pierda tiempo haciendo baciloscopias, haga GeneXpert, ¿sí? Eso de pronto puede cambiar y se está tratando de que se pueda tener a disposición de comunidades pobres, donde no se necesita la luz para conectar un equipo, un GeneXpert donde se mete la muestra y sale el resultado a 4, 6, 8. ¿Ustedes vieron eso de ese pueblo que se inundó por allá, no sé, en el Pacífico? Algo le pasó. 14 horas para llegar en lancha a aliviarlos. Entonces, ¿qué pasa con una baciloscopia ahí? No, no hay luz. No. Bueno, en fin, las inequidades. Estos son algoritmos. Hay un documento de la Organización Mundial de la Salud que se lo recomiendo, pues probablemente lo conocen muy bien. Es el Screening Sistemático de Tuberculosis Activa, es del 2013. Es muy bueno porque tiene estos flujogramas en donde ponen si tiene radiografía y no tiene VIH, si tiene el VIH y si tiene la radiografía, si tiene un GeneXpert y tiene síntomas, si tiene todo, ¿sí? Unos flujogramas fantásticos.
Tratamiento. Yo no tengo nada nuevo que decir ahí, doctor Otto. Para nosotros, yo digo, me pongo en el lado de la tuberculosis, ¿no? No hay como la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. Es increíble que el etambutol solo sirva para la tuberculosis. ¿Para qué más le da etambutol a un ser humano en el mundo? Para nada, bañar los ojos. La piracinamida. Bueno, la rifampicina tiene, y la isoniazida. De manera que yo creo que eso es un atributo tremendo de esos medicamentos. No es como la amoxicilina. O la acitromicina. O no sé. Ustedes que son infectólogos poderosos saben la gran beneficio de que un medicamento conserve su espectro antibiótico, no sé, ¿cierto? Bueno, entonces, lo único es que en el paciente VIH la segunda fase se debe dar diariamente. Nosotros tenemos un buen esquema antituberculoso desde hace muchos años, etambutol, y tenemos la dosis fija combinada. ¿Sí? Eso es tan importante para un paciente, recibir una sola pastillita con todos los medicamentos. Segunda fase, todos los días. La discusión si es 4 o 7 meses, pues tiene sus vertientes, tiene sus puntos de vista aquí, sus puntos de vista allá, pero una cosa importantísima, la vaciloscopia al segundo mes, todavía pensando en vaciloscopia, no es probable que cambie en unos años, pero si la vaciloscopia al segundo mes está positiva, prolónguele la primera fase hasta que se sepan las pruebas de sensibilidad. Debemos aspirar a que todos los pacientes en Colombia diagnosticados con tuberculosis tengan cultivo positivo y tengan pruebas de sensibilidad. Y no tendríamos el problema de que a los 2 meses de una vaciloscopia positiva no sabemos qué hacer. De manera que en tratamiento, yo soy partidario de lo siguiente. Si yo me encuentro en una situación difícil con un paciente y sospecho que tiene TB y es paciente VIH, o sospecho, porque eso nos pasa mucho. Llega el paciente a urgencias crítico con las 2 enfermedades. La noticia para ese paciente es, ustedes lo saben, es tremenda. Ese paciente no quiere vivir porque dice, me dio esto y además me dio lo otro. Entonces, tratamiento empírico, lo podemos sacar. Porque yo digo una cosa con el tratamiento antituberculoso. Para que hayan muchos bacilos tuberculosos, ese bacilo ha tenido que trabajar mucho. Sí, ahí lentamente replicándose hasta que aparezcan los 10.000, 20.000 o el 1.000.000 de bacilos de las cavernas. Pero para la isoniazida no le cuesta ningún trabajo matar ese bacilo en 1 hora. Es un antibiótico. ¡Prum! Le pega la isoniazida, le pega la rifampicina, de manera que ese paciente que está en un estado crítico por TB tiene chance de salir adelante, y lo hemos visto, pacientes muy graves que con un tratamiento empírico, claro, le tomamos las muestras y si se documenta la tuberculosis, pues fabuloso. Si es un M. avium, pues tocará tomar decisiones, pero tratamiento empírico, necesario a veces, sobre todo en el espectro clínico. Tratamiento de TB, bueno, lo que no se recomienda las dosis intermitentes en fase intensiva. La rifampicina es, yo asistí a una conferencia con el doctor Caminero, y entonces había estas cositas que le dan a uno en la mano, ¿no? Entonces una manillita decía, defendamos la rifampicina. Ese es el mensaje del mundo de la tisis. Es que la rifampicina es una droga clave. Yo sé que, digamos, hay muchos puntos de vista sobre el tema, pero no hay mejor droga que la rifampicina y la isoniazida alguna. Bueno, 9 meses. El tema de la extrapulmonar, ¿no? Entonces, si es meningia puede ir de 6 a 9 meses, si es de hueso o articular, 9 a 12 meses, hay consideraciones que hacer. Bien, y el tema del inicio de la terapia antirretroviral, yo creo que está más o menos bien consolidada la información, estudios bastante buenos, algunos por ahí están citados. Entre más rápido le pongamos los 2 tratamientos, mejor. Pero primero hay que darle su tratamiento anti-TB. Digamos, si tenemos los CD4 y vemos que el paciente está muy malo, pues tratemos de ponérselo en las primeras 2 semanas o después de las 2 semanas, o si no, esperamos 6, 8 semanas para ponerle
el tratamiento antirretroviral. Estar atento a las reacciones el síndrome de reconstitución inmune. Bien. Tengo que pasar rápido porque la verdad fue que como que traje muchas diapositivas. Un mensaje final, 2 o 3 minutos. Las guías. La información que están en las guías es extraordinaria. Uno la puede sintetizar. Riesgo de TB. Riesgo anual 3 a 16% por año. En VIH negativo 5%. La incidencia se duplica en el primer año y puede ocurrir con cualquier CD4, aunque el riesgo aumenta con la inmunodeficiencia progresiva. O sea, se duplica y depende de todas formas de estar infectado. La terapia antirretroviral produce una pronta y notable disminución en la incidencia de TB, tanto en áreas de baja como altas tasas de VIH, pero aún superior a las de la población general. Detección de tos de cualquier duración, junto con la radiografía de tórax, es el primer paso. O sea, si yo tengo un paciente VIH o una TB latente VIH positivo, pues toca buscarle la tuberculosis, si tiene tos, una radiografía de tórax. Bien. En Estados Unidos es otro mundo, ¿no? Porque estos hombres van a millón. Estos van a millón. 3 por 100.000 habitantes, 9.000 casos. Prevalencia de la infección tuberculosa latente, 5%. Yo creo que de los que estamos aquí, el 30% tenemos tuberculina positiva. Y estamos frescos ahí, ¿no es cierto? En Estados Unidos, en la población general, es muy bajo. Por eso ellos cuando tienen una PPD positiva, abren los ojos, ¿no? Bien. La incidencia de TB relacionada con VIH ha disminuido más rápidamente que la tasa de TB en la población general. Y lo que ellos tienen de TB y TB-VIH es en poblaciones extranjeras o en nativos de otro lugar. Infección latente en TB-VIH, está la información, el tratamiento, ya lo mencionamos, el tratamiento de la infección latente, el cuadro clínico, el diagnóstico, sospechar, el diagnóstico, aquí está el LAM, por aquí me conseguí el folleto que están sacando ahí al ladito, de este laboratorio Alere, ¿no? Entonces, prueba rápido para el LAM, en orina, en pacientes VIH, mejor rendimiento en pacientes infectados por VIH y con peor pronóstico, con bajos recuentos de CD4. Detecta TB pulmonar en orina, el lipoarábino Manam. Aquí está, esto nos lo entregaron aquí, ¿no? ¿Ustedes lo han utilizado? No, nosotros tampoco, pero aquí está. ¿Quién? El LAM, en VIH. Esto me parece interesante. La combinación LAM con otras estrategias como el EXPERT mejora la utilidad del diagnóstico. O sea, ver cómo en los flujogramas de diagnóstico, esto ya lo mencionamos, ¿no? El tratamiento. Este documento de la ITSA, ATS, sobre diagnóstico, y este documento sobre tratamiento del año pasado y de este año, con unas gráficas interesantes. Esto es para justificar o para pensar en el tratamiento empírico del paciente, ¿no? Yo creo que uno se sitúa frente a un paciente, ¿no? En urgencias, es en urgencias. Y entonces vemos si lo podemos sacar con un tratamiento empírico. Investigación y desarrollo. Pocas tecnologías diagnósticas surgieron en el 2017. Está muy amplia. En investigación hay 17 medicamentos. Aquí están los nombres. Este es muy conocido ya, Pretomanid. El tema es no solamente un nuevo medicamento, sino qué esquema. Hay estudios en este momento en investigación. Esto es todo lo que está en investigación, en diagnóstico, en tratamiento y en vacunas. No voy a hablar de las actividades colaborativas, tampoco lo que dice esta circular, sino simplemente decir que este hombre se nos murió con TB y VIH y tenía millones de bacilos. Millones de bacilos. Entonces tenemos en nuestras manos cambiarle el futuro a muchas personas y les agradezco mucho. Muchas gracias.